Hola a todos, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con Jaime Lozano. Muchísimas gracias, Jaime, por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Realmente un honor tenerte con nosotros. Inicialmente nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti, a qué te dedicas, en qué semestre vas, cuáles son tus intereses específicos en medicina y si nos quieres contar de pronto algo sobre ti por fuera de medicina. Gracias a ustedes por invitarme, por tener este espacio. Me parece muy interesante el par de entrevistas que alcancé a ver. Y bueno, ¿quién es Jaime Lozano? Yo soy un ibaguereño que nació en Bogotá. Por feo que suene o por raro que suene, pues yo nací en esta ciudad y al poco tiempo me fui para Ibagué. Me crié toda la vida allá, me gradué del colegio allá, del San Bonifacio, y me vine a estudiar medicina becado en la Universidad del Rosario. Actualmente estoy en décimo semestre, a par de meses de ser interno, sobre todo pues enfocado hacia diciembre y enero en el Hospital Universitario Mayor, esa es pues la meta. Me gusta mucho y me fascina la cirugía general, creo que es la rama o la especialidad que yo quiero para mi vida, me veo toda la vida operando. Pero también me veo enseñando, me gusta mucho la pedagogía, me encanta todo este tema, pues digamos que ya desde hace un buen tiempo. ¿Qué más les puedo contar de mí? Nada, tengo relación con el grupo de interés en cirugía, tengo un par de cosas que he hecho a lo largo de la universidad y ya, que por fuera de medicina me gusta el fútbol, soy amante del fútbol, me gusta jugarlo, me gusta verlo, soy hincha del Deportes Tolima claramente, y bueno, no sé si irán preguntando ustedes. Gracias, Jaime. Bueno, Hablaste de la beca. ¿Podrías contarnos un poco más? ¿Cómo la ganaste? ¿Cómo ha sido, digamos, el hecho de mantenerla a través de la carrera? Sí, bueno, soy becado desde el día cero. Mi colegio, pues en ese momento tenía un colegio convenio con la universidad, y otorgaban como tres o cuatro becas a estudiantes del colegio. El colegio tenía ciertos criterios para escoger al estudiante que representara o que aspirara a esa beca. Uno se postulaba, ellos tenían criterios no solo académicos, sino bueno, varios criterios que la verdad se me salen de las manos, y frente a los cuales pues quedé seleccionado en una de esas becas. ¿Y cómo ha sido a lo largo del pregrado? Yo creo que es siempre un poquito más difícil porque es una voz que te dice el 3 no es suficiente para ti, el 3 no es suficiente para ti, siempre tienes que dar más porque el mínimo es 4, porque tienes que cumplir con las horas beca, porque tienes que hacer más cosas. Entonces al principio cuando uno entra, digamos que entra un poco asustado, un poquito como temeroso de qué va a pasar con mi beca, será que sí la logro sostener, será que pues voy a lograrlo. Y eventualmente uno va con el tiempo dándole y metiéndole y empieza como a generar una rutina de estudio y sobre todo, no tanto una rutina de estudio, sino como una rutina de aplicar conceptos, de empezar a repasar cosas que ves en el día a día y ves más o menos resultados. Digamos que una cosa que pasa mucho en medicina es que uno se frustra con facilidad. Generalmente los estudiantes de medicina nos frustramos con facilidad porque podemos estudiar a veces mucho y no nos va bien, y a veces no estudiamos como mucho y nos va bien. Entonces decimos como, bueno, pero ¿qué está pasando? O que hay algo mal o que estoy haciendo mal. Entonces eventualmente uno coge un ritmo de trabajo, uno coge un ritmo de las cosas y creo que lo he logrado y lo he sabido llevar de la mejor manera. Siempre he sentido que nunca he dejado algo por la academia o por la beca. Entonces, pues digamos que estoy tranquilo frente a ese tema. Jaime, bueno, y entonces quiero que nos comentes un poco qué es y de dónde nace el programa de Corazón Becario de la universidad y cómo fue el proceso de fundación de este. Ok, bonito que lo traigas a colación. Ese es un programa que fundamos con una de mis mejores amigas que se llama Laura Tapias, ella es de mi semestre. En ese programa, bueno, por contexto, digamos que todos los becarios hasta antes de la pandemia debíamos, digamos que hacer horas beca con la universidad, como pagarla alguna forma, con trabajo y con otro tipo de actividades, la beca que nosotros teníamos. Entonces, generalmente hacíamos 64 horas beca contadas por la universidad, en un trabajo en la biblioteca, o en una oficina o investigación. Bueno, había muchas formas de pagarlo en ese momento. Nosotros, entonces Laura y yo llegamos a clínicas y con TAPES dijimos como, bueno, ¿cómo no creo que sea posible o no creo que sea, digamos que inteligente o viable para nosotros tener que estar rotando todos los días y a toda hora en el hospital y encima tener que ir a la quinta a hacer horas en una oficina o hacer horas en la biblioteca? Sí, como que sentíamos que no era suficiente, que debía haber una mejor forma. En ese momento entonces nos sentamos ella y yo y dijimos como, bueno, planteemos algo diferente, algo que pues le sirva a la universidad claramente, que haga un cambio sustancial, porque pues al final del día eso es lo que busca las horas beca, y que nos sirva a todos, digamos que en tiempo, en disposición, en muchas otras cosas.
Entonces con TAPES nos sentamos y nos reunimos con Franci, que es la directora de ese tema de horas beca, y con la directora del medio, que en ese momento era Ana María, y les contamos una propuesta que va, digamos que relacionada como si fuera un voluntario, un voluntariado en donde el becario va y hace cosas por gente y eso le equivale a horas beca. Entonces, por ejemplo, ir a leerle cuentos a niños en los servicios de pediatría o ir a hacer actividades con los ancianos en los hospitales o ese tipo de actividades que son, digamos que muy relacionadas a un voluntariado, pero lo podíamos hacer desde nuestros sitios de práctica. Habían otras cosas que se fueron adaptando a lo largo de la pandemia, como recetas, como, no sé, otro tipo de videos que hicimos, sobre todo adaptándonos a la contingencia, pero el propósito inicial era ese, era impactar la calidad de vida, sobre todo de la gente que está en los hospitales, y al mismo tiempo ir resolviendo el tema de las horas beca, que en ese momento, digamos que para los becarios era un tema importante en tiempo. Hablando de ese tema, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué actividades extracurriculares has realizado? Como deportes o en Sí, general. sí, en general también, digamos, ¿has realizado algún voluntariado, alguna actividad con la universidad? Voluntariados, he estado en par de voluntariados, la verdad nunca en uno fijo, siempre pues he estado como en dos o tres y nada más. En cuanto a deportes y todo el tema extracurricular, desde que yo salí del colegio, pues digamos que desde muy chiquito tengo TDAH, que eventualmente creo que hablaremos más de la entrevista, pero ese TDAH me ha llevado a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo era chiquito hacía varios deportes al día, luego más adelante seguí haciendo deportes. Entonces, cuando yo me gradué del colegio, entrenaba, o sí, en ese momento entrenaba con mucho juicio Ultimate Frisbee, que es un deporte que en ese momento no era tan conocido. Y cuando entré a la universidad, pues continué siendo parte del equipo de la universidad, jugamos un par de torneos, fuimos a hacerlos y demás, pues en este deporte, que siento que lo dejé sobre todo por el tema académico, me empecé a dedicar más al tema académico y demás, y por recocha uno también pierde mucho tiempo con los amigos o haciendo otras cosas que siento que igual también son muy importantes. Yo no me podía quedar quieto haciendo una tarea, yo no me podía quedar quieto haciendo nada porque siempre tenía que hacer más. Entonces, desde chiquito yo nadaba en las mañanas con mi papá, desde muy chiquito nadaba desde muy temprano, después me iba al colegio, después volvía y nadaba en las tardes, después entrenaba artes marciales y así hacía varios deportes más o menos al día, como entre 3 y 4 deportes al día. Eventualmente, pues mi energía claramente fue bajando con la edad, pero pues seguía teniendo mucha energía durante el día, seguía teniendo mucha dispersión. Eh, lo cual me llevó sobre todo, por ejemplo, a los videojuegos, a ese tipo de actividades que son de mucho, como mucha concentración y que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Y me quedé con los videojuegos, creo que hasta el sol de hoy me gustan mucho los videojuegos. Entré a medicina, en medicina funciona igual. Para mí, en una clase, digamos que en esos bloques magistrales que uno tenía desde las 7 de la mañana más o menos hasta mediodía y luego en la tarde, para mí era imposible quedarme todo el bloque sentado poniendo cuidado, 100% concentrado al profesor. Eso es algo de pronto que no es solo mío, que es de mucha más gente, pero yo particularmente no me podía quedar sentado mucho tiempo. Entonces salía y que a tostado, salía que a la lonchería, salía a hacer algo y después volvía a clase. Entonces empecé a buscar estrategias como para poder poner cuidado, y una de ellas me funcionaba mucho y era sobre todo tener comida o tener algo en las manos, y cuando era un poquito más grande de pronto hacer nudos de cirugía, bueno, hacer otro tipo de actividades mientras iba poniendo cuidado. No me servía, por ejemplo, copiar o grabar o ese tipo de cosas, no me servía. Yo tenía que poner cuidado y estar haciendo algo con las manos. Eventualmente tuve un grupo de personas y amigas que hoy quiero muchísimo, que ellas sí eran muy disciplinadas haciendo transcripciones y eso, y yo con ese simple hecho de sentarme y estudiar con ellas y poner cuidado, me servía para todo. Yo creo que una de las estrategias que me sirvió para llegar a donde yo estoy hoy fueron ellas. Yo creo que muchas de las cosas que académicas se las debo a ellas. Y lo siguiente es empezar siempre a buscar hacer algo mientras ponía cuidado. Siempre tenía que estar haciendo algo con las manos o molestando a alguien o teniendo un juego en el celular, cualquier cosa que me distrajera un segundito para poder volver a poner cuidado, después otra distracción y volver a poner cuidado, me funcionó en cierta medida. Eventualmente cuando llegué a clínicas, digamos que se mejoró un montón porque todos los días está haciendo algo presencial diferente. Entonces vaya y pase la boleta, vaya y traiga tal cosa, vea a tal paciente, haga la historia. Sí, hay muchas cosas diferentes, entonces te enfrentas a contextos diferentes y aprendes en ese proceso. Entonces siento que clínicas fue como el punto ya más álgido en donde más he aprendido a lo largo pues de mi carrera en medicina.
porque me permite siempre estar haciendo algo diferente y aprender de ese proceso. Entonces, Jaime tal cosa, Jaime haga tal otra cosa, Jaime vaya y tal cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta y en algún momento me ven en el hospital, a mí me gusta estarme moviendo y de hecho, pues eso también tiene mucha relación con lo que me gusta como especialidad. Cirugía es una especialidad que, sobre todo en el mayor y bueno, en general, en todos los sitios de rotación es una especialidad muy movida. Hay que hacer, hay que pasar boletas, hay que subir a los pacientes, hay que estar en cirugía, sostenga esto, jale esto, ¿sí? Siempre hay algo que hacer. Entonces creo que clínicas fue mi salvación porque en algún punto de medicina yo decía, no lo voy a lograr. Si todo medicina es así, de sentarse y morir aquí 10 horas, no lo voy a lograr. Afortunadamente me crucé con una especialidad quirúrgica y que es a lo que hoy pienso dedicarme. Jaime, hablando un poco de esa especialidad, digamos, quirúrgica, esa parte quirúrgica que a tanta gente, digamos, le llama la atención, nos gustaría que nos comentaras la primera vez que entraste al quirófano y cómo fue, digamos, esa experiencia, digamos, del momento uno, ¿te enchufaste, te enamoraste o fue tiempo después? Yo me acuerdo, de pronto estoy mal de tiempos, pero la cirugía que más me acuerdo de las primeras, o si no la primera, fue una gastrectomía del doctor Izaza, de Andrés Izaza, en donde nos demoramos aproximadamente 4 o 5 horas en un paciente que estuvo un poco difícil. Y creo que pues, mucho del amor por la cirugía general también está relacionada con la forma en la que el doctor Izaza en ese momento me abordó como estudiante. Y me mostraba y me explicaba y me decía qué es esto, por qué es esto, cómo funciona esto. O sea, fue digamos que una clase magistral con el paciente ahí enfrente. Eh, si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a la gastrectomía y a varios procedimientos que sean así de grandes, pues la anatomía se ve muy clara. Digamos que uno ve al paciente y a todos sus órganos de la forma más clara posible. Y todo eso me sirvió sobre todo para ir a llegar a mi casa y decir, pucha, hay muchas cosas que no entiendo, pero que me parecen fascinantes. Por ejemplo, el cómo funcionamiento, cómo funcionaba el colon, ¿no? En ese momento, cómo íbamos a hacer o cómo iba a ser el paciente para vivir sin un estómago, o cómo iba a ser el paciente eventualmente si necesitaba comer, tendría que tener una dieta especial o simplemente podría, las tripas se podrían adaptar a la función del estómago. Entonces, ese tipo de cosas que fueron más dudas que respuestas fueron las que me motivaron a la especialidad quirúrgica. Todo es un arte, todo es minucioso, todo es riguroso, hay muchos protocolos desde vestirme, desde el momento en el que me vistieron y que me puse los guantes y que me metí las manos en el cuerpo de un ser humano. Ese fue para mí por ahora el mejor momento de mi carrera y el mejor momento puede decirse que de mi vida. Yo poder entrar, poder ver cómo funcionaba todo, poder decir, venga, esto es tal cosa, identificar muchas cosas que eventualmente había estudiado, creo que fue el mejor momento de mi carrera como tal. Y hasta el sol de hoy quiero seguirlo repitiendo. Creo que me veo todos los días con esa sensación. ¿Podrías hablarnos ahora, Jaime, un poco del URSIC? ¿Cómo fue el proceso para fundarlo? ¿Qué papel ocupas hoy en día y cuáles son tus funciones? Ok. Eh, bueno, el URSIC es el Grupo de Interés en Cirugía General. Eh, es uno de los primeros grupos de interés que se formaron del boom de grupos de interés. Claramente el primero fue el de medicina interna y luego estuvimos un par de grupos dentro de los cuales somos uno de los primeros. Se fundó con un grupo de 6 estudiantes en ese momento, dos internos que eran Nicolás y Viviana, Santiago Arango, que seguramente lo conocen, Isabela Velandia, Eliana Pineda, y yo, interesados en ese momento mucho en la cirugía general. Queríamos un grupo de interés o un espacio en donde nosotros, los que nos gustaba la cirugía general, pudiéramos sentarnos a hablar de eso y que nos apoyaran los profes y que nos apoyaran algunos residentes y traer a gente experta que nos alimentara un poquito más ese gusto, porque cada uno leía por aparte, por su cuenta sobre cirugía general, pero ¿por qué no empezar a construir conocimiento en equipo? ¿Por qué no empezar a hacer una familia del tema? En ese momento entonces pues fundamos el grupo y el grupo ya lleva casi 2 años y en este momento estoy a cargo de la presidencia del grupo, soy el presidente del grupo, pues presidente y fundador. Y cada vez siento que ese grupo vuela solo. Los profes, cuando les contamos las ideas de, venga, quiero que nos apoyen en estas actividades, quiero que nos ayuden en este otro tipo de cosas, eran como, listo, de una que hay que hacer, todos son muy interesados en enseñar, a todos les gusta el tema. En el primer momento hablábamos con la doctora Susana, el doctor Isaza y el doctor Kaman, que eran como nuestros referentes en ese momento, pero cada vez se han ido uniendo más profes y más cirujanos. Y otra vez que no somos un grupo de solo charlas, no somos un grupo de revisiones académicas y listo. Generalmente hacemos muchas cosas
prácticas, porque la cirugía, como les venía contando eventualmente, es de cosas prácticas. Entonces hacemos talleres de sutura para todos los semestres, hacemos talleres de trauma con el American College of Surgeons, que es uno de los grupos internacionales o como la entidad internacional que nos avaló como grupo. Hacemos muchas actividades con la Asociación Colombiana de Cirugía y así entre muchas otras cosas, digamos que en el día a día nos vamos moviendo. El grupo está constituido por tres ejes: el eje académico, el eje práctico y el eje de investigación. En el eje académico, pues nos encargamos de toda esta revisión o este refuerzo teórico para todos los interesados en cirugía general. En el eje mixto o el eje de experiencias hospitalarias, lo que hacemos es llevarle a los estudiantes cosas no académicas relacionadas con la cirugía general. Entonces, por ejemplo, cómo es un día de una instrumentadora, cómo es el instrumental quirúrgico. Por ejemplo, quizás en ese momento le gustaba hacer revisiones de tema, como todos sentarnos a charlar sobre cuáles son las patologías que nos gustaron, por qué esta metodología. El doctor Kaman y hacía charlas de mindfulness. El doctor Ortega, si alguna vez se lo encuentran, hace todavía charlas de magia y de historia de la cirugía general. Entonces tratábamos de dar como habilidades que no estuvieran relacionadas propiamente con la academia, pero que estuvieran relacionadas con el ejercicio, no solamente de la cirugía general, sino del médico en general. Por ejemplo, en ese momento también el doctor Chaparro, Mauricio Chaparro, nos ayudaba con charlas de liderazgo y así hacíamos muchas actividades en ese eje. Y finalmente el eje de investigación pues fue un puente sobre todo entre el residente y el especialista que quería investigar, que tenía muchas ideas para investigar y no tenía el tiempo para sentarse a hacer cosas y llenar bases de datos y llenar todo ese tipo de cosas que hay que hacer para un proyecto de investigación. Y los estudiantes ansiosos por comerse el mundo, teniendo el tiempo disponible, pero de pronto no teniendo tan claro muchas ideas de cómo investigar, cómo hacerlo, cómo redactarlo. Entonces nosotros les enseñamos a los estudiantes y los capacitábamos para enfrentarse a un proyecto de investigación y los conectábamos con estos proyectos de investigación que estaban andando de los residentes y los cirujanos. Y hasta el sol de hoy han tenido muy buenos resultados. La gente generalmente ya, varios estudiantes han podido publicar en revistas indexadas. Hay muchos estudiantes que tienen unos proyectos interesantísimos. En MEDRI, si no estoy mal, tenemos aproximadamente entre 40 y 45 proyectos de investigación andando con estudiantes apoyándolos. Yo siento que es un grupo que, por todo el trabajo que hemos hecho, no solo yo, sino todos los que hemos sido parte de esta familia, ha logrado grandes cosas en muchas áreas del conocimiento y ha llegado a mucha gente, que creo que es el propósito final, porque el conocimiento, digamos que es para todos, no es exclusivo de los que estamos siendo parte del grupo de interés, sino del que quiera y le guste la cirugía, bienvenido sea. Qué chévere, Jaime. Hablando de eso, ¿cómo es ese proceso de admisión? ¿Cuán fácil o cuán difícil es entrar y cuáles son esas cosas que evalúan? Entonces, vemos que hay dos grandes grupos de personas vinculadas al grupo. Están las personas interesadas en el grupo, interesadas en la cirugía y demás, que no tienen que hacer absolutamente más nada que abrir Instagram, entrar al link de la biografía y ahí hay un grupo de WhatsApp. Entran a ese grupo de WhatsApp y por ahí estamos publicando todos los días todas las actividades que hacemos. Ahora están el siguiente grupo de personas que nosotros llamamos miembros activos, que son estudiantes que además de que están interesados, quieren trabajar por y para el grupo y sobre todo enfocarse ya propiamente en la línea de cirugía general, en el programa de residencias, en empezar de pronto a trabajar en su hoja de vida o en otro tipo de habilidades que ellos sienten que necesitan enfocados a lo que les gusta. Entonces, por ejemplo, si yo soy estudiante de, no sé, quinto, digo, a mí me gusta la cirugía, pero con las manos soy muy torpe, entonces me apostulo a ser miembro activo a ver, de pronto allá puedo coger más habilidad, o no, yo quiero investigar, o no, yo quiero de verdad aprender porque siento que mis bases de cirugía no son buenas. Todas esas herramientas que ya son como dar el siguiente paso, es ser miembro activo. Entonces, ser miembro activo es, digamos que, como dice su nombre, hacer partícipe de las actividades y sobre todo proponer, hacer y demás, que no necesariamente y no a todo el mundo le gusta. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Lo hacemos semestral. Criterios de que es ser parte del grupo. De ahí uno hace, la primera fase es hacer un texto contándonos más o menos por qué quiere ser parte del grupo, por qué ser miembro activo y por qué no seguir como por el lado general, sobre todo pensándolo en por qué viene, o sea, qué viene a buscar, si viene a buscar academia, si viene a buscar talleres prácticos, si viene a buscar investigación, para eventualmente enfocarlo hacia esa línea. Y finalmente es una entrevista que generalmente la hacemos nosotros los de la mesa directiva y nuestros profes, que son el doctor Vaquero, el doctor Ortega, el doctor Izaza, bueno, todos estos cirujanos que nos apoyan todos los días. Hacemos una entrevista con ellos buscando sobre todo
ideas, propuestas de trabajo, buscando muchas cosas, digamos, que aporten al grupo y que hagan la familia un poquito más grande, ¿sí? Porque, pues, si usted me dice, no, pues yo quiero entrar a las charlas y asistir a todo el contenido, pues lo puede hacer siendo público general, ¿sí? En cambio, para ser miembro activo sí hay que proponer, sí hay que hacer, sí hay que ponerse, digamos, que las botas de todos nosotros y empezar a darle con el grupo, empezar a hacer crecer el grupo, creo que es la respuesta. Entonces, ese es más o menos el proceso, sí, y de ahí se sacan generalmente, pues, un promedio de estudiantes que fijamos al principio de semestre y empezamos a trabajar con ellos en todas las actividades. La idea es llevarlos a lo que necesiten. Por ejemplo, si el estudiante dice, yo quiero aprender cirugía, pero quiero ir investigando, entonces empezamos a buscar qué proyecto se enfoca o le sirve a este estudiante, o este estudiante tiene un perfil de acuerdo a ese proyecto. O me dice, no, yo de verdad quiero empezar a hacer suturas porque no, siento que no doy, siento que mis manos no son buenas. Entonces yo, venga, listo, vámonos a los talleres de sutura, acompáñeme y los vamos haciendo juntos. Usted va practicando ahí cada vez que vayamos haciendo un taller de suturas. Entonces eso, es empezar a enfocarlo hacia trabajar por y para él mismo, que al final del día es él mismo, pero para construir entre todos, digamos, que un proyecto o una familia que es el grupo de interés en cirugía. Jaime, ¿tú cuál crees que es el primer paso que debe dar una persona a la que le gusta la cirugía? Por ejemplo, no sé, comprar un kit de suturas, leerse un libro, digamos, ¿qué es lo que tú consideras que debe ser ese primer paso? Yo siento que el primer paso de toda especialidad es la curiosidad por la especialidad. Eh, yo les puedo decir, sí, cómprense un kit, cómprense. No, no es el primer paso. El primer paso es decir, venga, esto me gusta y me llama mucho la atención, quiero leer, quiero saber más del tema. No necesariamente vea videos, busque un libro, acuda a los grupos de interés que ahorita en todas las universidades hay muchos grupos de interés de todas las especialidades que se les ocurran. Empiece a ser curioso, empiece a dar más de lo que su pregrado le está dando, porque usted está todos los días en un pregrado básico y pues hay dos opciones. Usted se puede quedar en su casa acabando las clases a las 5 de la tarde, durmiendo y vuelvo a empezar, o de pronto decir, bueno, una hora más voy a ver un video, voy a dedicarle tanto tiempo a este tema, o el fin de semana voy a dedicarle 2 minutos, voy a dedicarle media hora a que ver qué se sabe en la cirugía general. Y eventualmente cuando usted va acumulando tiempo, de a poquito se va a dar cuenta que su recorrido y lo que ha aprendido de ese poquito tiempo que le ha dedicado a ser curioso, le va a servir sobre todo para cualquier especialidad, no necesariamente cirugía general. De ahí en adelante, una especialidad quirúrgica, pues necesita ciertas habilidades manuales, necesita cierto tipo de requerimientos, digamos que un poquito más prácticos. Entonces, mi siguiente consejo o paso sería póngase a hacer algo que le ejercite su habilidad manual. Por ejemplo, hay muchos estudios o varios estudios que hablan de la relación quirúrgica versus las personas o los hombres que generalmente juegan videojuegos. Entonces hablan de que las personas que juegan videojuegos son más hábiles laparoscópicamente hablando o quirúrgicamente hablando, eventualmente porque están expuestos a habilidades manuales, porque nosotros tenemos que aprender a coger control con muchos botones. Bueno, hay muchas cosas que desarrollan ese tipo de habilidades manuales. El tocar piano, si usted, por ejemplo, quiere desarrollar la habilidad con la mano no dominante, entonces usted es zurdo, pues entonces cepille los dientes con la mano derecha, corte con la mano derecha, coma con la mano derecha, y entonces empieza a desarrollar habilidades que de pronto usted cree que son muy bobas, pero eventualmente usted dice como, venga, esto ya se me hace más fácil y porque me cepillaba todos los días los dientes con la otra mano, o porque comía con la otra mano. Todo ese tipo de cosas le van ayudando eventualmente a conseguir esa habilidad que siento igual todos vamos a coger los que queremos especialidades quirúrgicas. Por último, Jaime, nos gustaría saber qué quieres hacer al graduarte, dónde quieres trabajar, te ves aquí en Colombia, cuáles son tus planes. Ok. Yo me veo siendo cirujano general de la Universidad del Rosario. Yo me veo trabajando un tiempo, pues me gradúo, quiero trabajar un tiempo ahí en Medellín, sobre todo en el área de urgencias, para coger cancha, para soltarme un poquito, todo ese tipo de cosas que uno tiene que ir cogiendo como experiencia antes de llegar a ser un residente de cualquier especialidad. Me veo siendo profesor de carrera o vinculado en alguna forma con el proceso de pedagogía. Me gusta enseñar, me gustaría dar clases eventualmente, entonces me gusta ese tema. Y ya, ¿por qué el Rosario? Porque pues es una escuela que he seguido desde pues ya bastante tiempo, porque conozco cada uno de sus procesos, porque sé más o menos cómo se forman, porque me gusta el pensum, por muchas cosas. Creo que es uno de los programas más completos de especialización en cirugía general y sobre todo la universidad, digamos, que más me gusta y de la que me he enamorado desde chiquito es el Rosario. Entonces, por eso quiero ser residente y eventualmente cirujano del Rosario. Y ya, y eso es más o menos el proyecto de vida que tengo en este momento.
Bueno, Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tus palabras. Nada, agradecerte. A ustedes, muchachos, de verdad, una idea y un proyecto muy chévere, muy interesante. Los felicito. Cuentan conmigo para lo que necesiten y cualquier cosa estoy a la orden. Gracias, Jaime. Que estén bien.